amigos, un gusto estar otra vez con ustedes compartiendo este nuevo video. En esta ocasión no voy a hablar de un autor en particular y su obra. Lo vamos a hacer al revés. Voy a hablar de un tema que ha inspirado grandes obras literarias. Y es un tema bastante polémico además. Me refiero al boxeo. Este deporte de los puños que tuvo muchos detractores en su época por la rudeza y a veces brutalidad de algunos combates. El boxeo, como deporte profesional, legalmente regulado, tuvo gran auge hace ya varias décadas en los Estados Unidos, con nombres que se han convertido en verdaderas leyendas. El boxeo divide a los púgiles según su peso en distintas categorías, desde los más grandes y con mayor peso en libras, hasta los más pequeños, los mini moscas. Los primeros son los de peso completo o peso pesado. Después vienen otras categorías intermedias como Walter, liviano, etcétera, pero son los primeros, los pesos pesados, los que causaron gran impacto y atracción entre el público, generando combates memorables. Y ahí hay nombres como Jack Dempsey, Joe Louis, llamado el bombardero de Detroit, Rocky Graziano, Sugar Ray Robinson y Cassius Clay, más conocido como Muhammad Ali después de su conversión al Islam. Este último, además de estar considerado entre los mejores boxeadores de todos los tiempos, fue un gran líder social en los Estados Unidos y encabezó una lucha en favor de la población negra y afroamericana. Incluso se negó a enrolarse en las tropas norteamericanas para acudir a la guerra de Vietnam, esto en 1967, lo que le costó ser condenado a la pena de cárcel. En Latinoamérica también hemos tenido algunos pugilistas de renombre. Aquí mismo en Chile hubo un peso pesado, Arturo Godoy, que se enfrentó en 2 ocasiones con Joe Louis, el bombardero de Detroit. Perdió en las 2 ocasiones, pero por lo menos llegó a esas instancias mundialistas. En Panamá tuvieron un gran campeón, Roberto Mano de Piedra Durán, que ganó títulos mundiales en más de una categoría, lo cual es muy notable. Y en Argentina hubo también uno de los mayores boxeadores de todos los tiempos en nuestro continente, Carlos Monzón, que desgraciadamente terminó sus últimos días en la cárcel. La vida de los boxeadores ha sido bastante irregular, ya que muchas veces terminaban en la pobreza, con enfermedades producto de los golpes y en condiciones muy precarias. Y esto, por supuesto, que ha servido a los escritores para dedicar sus obras a este deporte tan rudo que hoy día está en una completa decadencia. Ahí tenemos 3 obras notables que he seleccionado. Hay muchas otras, pero yo he seleccionado 3 que me parecen de la mejor calidad. La primera de ellas se titula El amo de Croxley, perteneciente nada menos que a Sir Arthur Conan Doyle, conocido universalmente por sus novelas policiales, novelas y cuentos que tienen como protagonista al famoso Sherlock Holmes y su ayudante el Dr. Watson. Pero Conan Doyle escribió sobre muchos temas y dedicó un volumen completo al boxeo. En este caso, El amo de Croxley se sitúa en este pueblo minero inglés, Croxley, donde los fines de semana los mineros se daban al esparcimiento y practicaban este rudo deporte de los puños. Es un cuento largo, muy entretenido y que además de mostrar las peculiaridades con que se desarrollaba el boxeo en esos tiempos, muestra también las costumbres de los mineros de la época en aquel
pueblo. Es un cuento muy entretenido e interesante. En mi opinión, el mejor de los relatos que integran ese volumen. Otro relato que he seleccionado para el tema de hoy pertenece a Ernest Hemingway. Aquí no es tan novedoso que Hemingway se dedicara a escribir sobre este tema, ya que él practicó el boxeo incluso en la niñez y siempre sintió gran atracción por los deportes, la cacería, las armas y la aventura. De modo que estaba en la personalidad de Hemingway acercarse a un deporte como este. Y escribió un cuento largo realmente extraordinario que se ha traducido como 50 de a 1000 o 50 grandes, refiriéndose a una cantidad importante de dólares. Este relato muestra la intervención de la mafia en el boxeo y cómo ésta influía en este deporte principalmente para obtener dinero mediante las apuestas, arreglando los combates o sobornando a ciertos pugilistas. Es un cuento notable que se lee de principio a fin con gran atractivo, ya que no decae en ningún momento. El tercer relato que he seleccionado para esta ocasión se llama Un buen bistec y pertenece al norteamericano Jack London. Este es el más breve de los 3 relatos citados, pero de un profundo contenido humano, ya que nos muestra al boxeador retirado que por situación de pobreza, incluso de hambre, se ve obligado a retornar al cuadrilátero. Es un cuento amargo, pero necesario en cuanto muestra la dura realidad de estos deportistas que, como decía al principio, muchas veces terminaron muy mal en su vejez. Hay muchos otros autores que han escrito relatos y novelas dedicados al cuento. Por ejemplo, Julio Cortázar se preocupó también del tema. Jorge Amado con una novela. Pero estos 3 relatos que he seleccionado me parecen de lo mejor, teniendo en cuenta la realidad de los boxeadores. Muchos le negaron a esta disciplina la calidad de deporte por la brutalidad, como dije antes, de algunos combates e incluso graves lesiones sufridas por los deportistas. Como anécdota del boxeo puedo recordar que primero que los negros fueron los grandes monarcas en este deporte y que Joe Louis combatió con un campeón alemán que fue presentado por los nazis como prototipo de la raza aria. Me refiero a Max Schmeling. Ganó Joe Louis y curiosamente este alemán fue uno de sus mejores amigos, lo que parecía incompatible tratándose de un negro y un supuesto representante de la raza aria. Espero que les atraiga el tema que hoy he planteado y que puedan leer estos 3 relatos que, como les digo, además de entretenidos, son muy interesantes desde el punto de vista literario por la técnica, el estilo y la maestría de los 3 autores mencionados. Ahora voy a dejar con ustedes a Mónica, que les va a leer de mi último libro, titulado El cuervo y la serpiente, un par de cuentos muy breves. Un gusto haber estado con ustedes. Crónica roja. El perro, que parecía un guardián atento, no ladró, aunque las estrellas todavía alumbraban y se habían oído algunos ruidos extraños. El zorzal, que siempre había sido un madrugador, no cantó aunque empezaba a clarear. El reloj despertador no sonó aunque el hombre le había dado cuerda. El hombre que había dado cuerda al reloj y había llegado hacía poco tiempo al lugar, no salió a la calle y el sicario que lo esperaba en la esquina guardó la pistola. El policía que buscaba un caso
y el reconocimiento de su jefatura, se quedó con las manos vacías. El periodista de la página criminal encendió otro cigarro. Como no halló un buen tema, tuvo que inventar una noticia. El muchachito que repartía el diario por primera vez se quedó dormido y el pueblo, relativamente tranquilo, continuó su rutina de todos los días, un tanto gris y polvorienta. Fuga. Salí de la casa por una ventana entreabierta. Nadie percibió mi presencia. La noche era oscura. Caía una lluvia fina. Me deslicé con rapidez hasta detenerme detrás de una tupida mata de hortensias. Entonces me quedé observando. Una luz se prendió en el interior y un rostro apareció en la ventana por la cual yo había salido. Mis músculos se contrajeron. Después de unos cuantos segundos, la cara se apartó de la ventana. La luz se apagó y todo volvió a la normalidad. Avancé hacia el muro que se levantaba a mi espalda. Salté sobre él. De ahí pasé a un tejado y me alejé tranquilo. Ellos se quedaban en la casa con sus manías y pendencias. Claro, los humanos son así. Nosotros, los gatos, somos diferentes.